Porque Jesús ha agarrado a 3 íntimos que mi hermano nos mencionó desde hoy. Eran 3 íntimos amigos de Jesús. Déjenme decirle para aquellos que dicen, no, delante de Dios todos somos iguales. Óigame, Jesús entre los 12 tenía 3. Lea la Biblia, ahí está. No lo digo yo, lea. 3 tenía íntimos amigos. Siempre se llevaba 3, dejaba a los demás aparte. ¿Será que Judas sintió celo porque no lo llamó? ¿No lo llamó a él entre esa intimidad? ¿Tenía privilegios? ¿Usted qué sintió Judas? ¿Qué lo motivó a vender al maestro? ¿Tuvo miedo? ¿Tuvo miedo de número 3? ¿Tuvo miedo de la tragedia que se aproximaba y dijo, bueno, lo hago yo para que cuando lo agarre, yo quede librado, ya no sea contado entre los discípulos? ¿Fue eso que lo motivó? ¿El miedo? ¿El miedo a que en el colegio solo yo soy cristiano y nadie más se va a burlar de mí? ¿El miedo a que en el trabajo solo yo soy hijo de Dios y por eso no lo digo porque tengo miedo que los demás se burlen y me frieguen? ¿El miedo a qué? ¿Qué lo motivó a dejar al maestro? ¿El miedo a que toda la familia es de esta religión y yo soy evangélico? ¿Ha de haber sido el miedo que lo motivó a vender a Jesús? ¿O lo hizo para que Jesús demostrara, número 4, o lo hizo para que Jesús demostrara que él era el Mesías que él había predicado? Quizá dijo, lo voy a vender y cuando los soldados lleguen donde él, entonces él va a decir, bueno, aquí ya es de irse con todo. ¿Saben que yo soy el Mesías? Vengan para acá que me lo voy a acabar. Ha de haber pensado eso, porque él andaba tras el reino que Jesús había dado. ¿Se acuerda el mensaje del martes pasado? Ver las cosas de arriba. Judas todo lo veía abajo. Todo era aquí abajo. Él quería un reino acá en la tierra. Judas nunca pensó en el reino de los cielos, pensó en el reino de acá en la tierra. Y ha de haber dicho, lo entrego y él se defiende y ya se declara rey y voy con todo. El ministro de Hacienda, Judas Iscariote, en la portada del New York Times, Judas Iscariote, ministro de Hacienda. Como sabía de la misericordia de Jesús, sabía que lo iba a perdonar. Y la última, estaba desilusionado. Estaba desilusionado de que él hacía milagros por acá, Jesús hacía milagros por acá, hacía milagros por allá, hacía esto, hacía lo otro. Y ellos quizás decían, no, yo quiero más. Desilusionado, como muchos cristianos se desilusionan porque Dios no le da lo que ha pedido. Déjame decirle, no es el tiempo de Dios. Y dice, yo creo que el Señor no me está oyendo, me voy de la iglesia. ¿Se desilusionó Judas? Déjeme decirle algo, querido hermano. Jesús, su discípulo y Judas ahí. El Señor Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. Se le dio maestro. Todo el mundo se le dio. Estaban en una mesa. Tenían una especie, digamos, de una salsa ahí. En un solo plato. Y dice el maestro, el que meta conmigo el pedazo de pan y lo moje, este lo va a entregar. Y Judas así hizo. Y nadie se dio cuenta. ¿Ha notado eso? Ahí está la Biblia. El que meta conmigo, dice la Biblia, y Judas metió el pan, dice la Biblia, ahí. Y por si quedó duda, y óigame, no era solo de meter el pan, era que se mojaba el pan, se mordía y se volvía a meter. Para que usted, óigame bien, para que usted, si mi pastor se está tomando una sopa tan rica como la que hubo el domingo ahí, y llego yo y le meto una tortilla así, mi hermana Julia me mata. No me deja para el recuerdo. Yo le tengo confianza a mi pastor. Es mi pastor y yo lo quiero como pastor y hasta como padre. Pero no me atrevería a ir a mojar la tortilla al plato de él, morderla. Pastor, que rica la sopa calentada. Y volverla a meter. La tortilla ya mordida. Eso hizo Judas ahí. Y el Señor dijo, quien lo hiciera, ese me va a entregar. Hermano, los discípulos no se dieron cuenta. Porque en ese momento
levantó Judas en medio de ellos y salió de la casa. Mírame acá. En el momento que Judas salió de la casa, el diablo entró en él, dice la Biblia. Note algo, querido hermano. En esta vida no hay un neutro. En esta vida o estás con Dios o estás con el diablo. Así de sencillo. No hay neutro. No es que no. Yo ni sigo a Dios, pero tampoco soy malo. Yo soy neutral. No existe neutral. O tienes a Cristo dentro de ti, o tienes al diablo, o tiene esta persona al diablo dentro. Ustedes no, porque ustedes son hijos de Dios. No me refiero a ustedes. Pero cuando tú te sales de la casa de Dios, pero cuando tú te apartas del Señor, el diablo inmediatamente dentro de ti, y lo dice Mateo, y dentro de él, y a 7 más, para hacer chonquengón, y acabar a la persona y no volverla a dejar entrar. Y Judas se levantó y salió y fue a hacer el vino. Es el primer grupo. Segundo grupo, los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Los máster de la ley. Los máster del Torah. Eran los macizos. Eran los religiosos. Eran los que no se perdían ningún culto. Eran los que gritaban cuando pasaban a predicar. Ay, conmigo, grito. Eran los ¿me entienden? Los cuidados si te volteaban a ver mal. Los rabinos, los grandes, los de la ley, los que hablaban, los que se atrevían a cuestionar al maestro. Como muchas veces nosotros cuestionamos la palabra que aquí se predica. Estos religiosos cuestionaban al maestro, tenían el valor de cuestionarlo. Como mucha gente de afuera cuestiona lo que la Biblia dice, si es verdad, si es mentira, lo escribió un hombre y habla cualquier basura. Así hacían estos judíos, religiosos al extremo. Tan religioso y tan ciegos y tan sordos. Porque Dios mismo estuvo en medio de ellos y no le escucharon. Dios mismo obró enfrente de ellos y no le vieron. La religiosidad no salva. La religiosidad no te bendice. La religiosidad no te lleva a ningún lado. Te ata y te hace estar encarcelado. Cristo dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Yo soy libertad, dice Cristo. El segundo grupo, los judíos, que llegaron a donde estaba el Señor, rompiendo todas las mismas leyes de ellos. Todo. Desde que Jesús termina de orar y llegan a arrestarlo, empiezan a hacer una rompezón de leyes de ellos. Desde el arresto ya están levantando sus propias leyes. El tercero, los discípulos. Tercer grupo, los discípulos que se vieron frustrados cuando llegó esta gente a traer a Jesús. Aquellos que tenían la esperanza de un reino, aquellos que tenían esperanza que andaban con el mismo Dios, aquellos que habían creído en Cristo y de repente ven una turba y de repente ven a uno de ellos traicionando. Se frustraron, no hallaron qué hacer. Judas iba con el diablo dentro. Los judíos ni conocían a Dios, iban endemoniados también. Y los discípulos conocían a Dios, estaban con Jesús, pero en ese momento se olvidaron de Dios. Los tres grupos, Judas, judíos y discípulos, totalmente separados de Dios en ese momento. Porque alguien que tiene a Dios no va a sacar su espada para rebanarle la cabeza a alguien. Se separaron de Dios. El cuarto grupo, Jesús.